Los instrumentos particulares son básicamente documentos. Recordemos que dentro de la clasificación de las formas escritas del acto jurídico están los instrumentos particulares. Por lo tanto, tienen que estar consignados por escrito y necesitan de un cierto soporte material para que ese escrito tenga existencia en la realidad. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones con respecto a los instrumentos en general y a los particulares en este caso especial, entendemos que son los documentos escritos en cualquier soporte, aunque se necesiten medios técnicos para leerlos, y tienen la característica esencial de que no son instrumentos públicos. Como cualquier instrumento por escrito, por medio de ellos se exterioriza la voluntad del sujeto de un determinado acto jurídico. Con respecto a esta conceptualización que realizamos del acto jurídico, del instrumento particular, entendemos que en primer lugar tiene que ser escrito. Eso lo indicamos al momento de entender la clasificación de las distintas formas del acto jurídico. Y por escrito significa que tiene que expresarse en una forma inequívoca a través del lenguaje el contenido, el objeto y la causa del acto jurídico en particular. Con los avances tecnológicos tenemos que tener en cuenta que este documento escrito no necesariamente tiene que ser en papel. Hoy por hoy contamos con otros medios digitales para poder almacenar ciertos documentos. En un momento, hoy por hoy ya estoy hablando de algo que es prácticamente obsoleto y con escasa capacidad de almacenaje. Existían los disquetes, floppies, zips, que eran los primeros medios magnéticos de grabación de información digital. Pero hoy, por supuesto, tenemos ya también casi obsoleto el CD o la posibilidad de transportar archivos en discos rígidos externos, los archivos que se encuentran documentales en una computadora o incluso ya con el apogeo de lo que es el cloud computing, tenemos la posibilidad de ni siquiera que haya un soporte material, sino solamente un soporte para poder leerlo al archivo. Por lo tanto, el documento tiene que ser escrito, entendible en el lenguaje, en un lenguaje determinado. Pero lo que también se añade a esta definición es que ese instrumento tiene que ir en un soporte. Tiene que haber una forma material para poder exteriorizarlo. Y eso incluye, como bien lo pueden ver en la diapositiva, que no importa si se necesitan determinados medios técnicos o tecnológicos para poder leerlo. Por ejemplo, tengo un archivo .doc o este mismo documento que es un archivo de PowerPoint por el cual les estoy exponiendo la clase. Por sí solos no podemos leerlo, necesitamos sí o sí de una PC o una laptop para poder, o hasta un mismo smartphone para poder abrirlo al archivo, procesarlo y poder leerlo. Eso no excluye el documento como instrumento privado, en particular. Entonces, dentro de los instrumentos particulares tenemos que tienen que estar escritos de manera que sea expresable en un lenguaje en cualquier soporte, segundo elemento importante dentro de la definición, y finalmente una adición a ese elemento de soporte que implica que no es necesario un medio técnico, o sea, que no importa si se necesita un medio técnico para leerlo. ¿Sí? El ejemplo clásico es el archivo de una computadora que sí o sí necesito de un medio técnico para poder entenderlo. Pero no podemos limitar el concepto de instrumento particular a un determinado documento escrito. Por lo tanto,
al momento de entender este instituto en especial del derecho privado, que se va a aplicar a la totalidad del mundo de los negocios, por supuesto, porque van a exteriorizar actos jurídicos, por ejemplo, operaciones de compraventa, de inmuebles, de mercadería, algún contrato de un sistema de distribución comercial, un contrato de una sociedad. No importa el material sobre el cual se imprima el contenido de este negocio, no necesariamente tiene que ser un papel, por lo tanto hay una amplitud en el concepto que se maneja actualmente en la doctrina. Y algo importante es que la definición hoy por hoy de instrumentos particulares es una edición, tiene un significado negativo, porque no son instrumentos públicos. Para eso tenemos que entender el concepto de instrumento público, que ya lo vimos, que era aquel que contaba con ciertas formalidades y un determinado sujeto para expedirlo. El escribano público, por ejemplo. Bueno, el instrumento público no necesita de esa tercera persona para poder cerrarse el negocio jurídico que está contenido en el acto entre las partes. Entonces, todo aquel instrumento escrito que no sea instrumento público es un instrumento particular. Tenemos una definición negativa en el sistema de derecho privado. Los instrumentos particulares en el actual derecho civil, es decir, me refiero a la modernización y unificación que ha tenido el derecho privado en general a través del Código Civil y Comercial de la Nación en la unificación del año 2015, desde el 1 de agosto de 2015, ha traído una nueva clasificación de los instrumentos particulares. Y los instrumentos particulares, el Código Civil los distingue entre aquellos que no tienen firma, que generan cierta posibilidad de probar el acto jurídico, y aquellos con firma. Por supuesto, ya vamos a ahondar en lo que es el instituto de la firma, fundamental no solo para el estudio de los instrumentos particulares y privados, sino también para el instrumento público. Acá hay una fe de ratas, en la diapositiva hay un error en donde tendría que decir al final los instrumentos particulares con firma son instrumentos privados. Después, en todo caso, cuando vuelva a subir, si es que necesitan el PowerPoint, pongo a disposición ya corregido. Pero valga la mea culpa que hago. Los instrumentos particulares con firma se denominan instrumentos privados, que ya estaban contenidos en el Código Civil de Vélez-Sarsfield. La innovación que hace la nueva codificación es añadir el instrumento particular sin firma como un medio de prueba más para probar la existencia de un acto jurídico. Con respecto a esta figura que entra en consideración en la nueva legislación vigente, vamos a definir al instrumento particular sin firma como todo escrito que precisamente no contiene este elemento de prueba de autoría, porque esa es la función que viene a cumplir la firma en el tráfico normal de los actos jurídicos. En el mundo de los negocios, la firma compromete, pero principalmente lo que hace es demostrar que tal declaración de voluntad pertenece a tal persona. Por lo tanto, es un signo de autoría, independientemente del medio por el cual se lo haga, porque ya vamos a ver que existen dos tipos de firma en el derecho actual y teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas. Tengo la firma manual, que es la que conocemos, que es poner mi nombre por escrito o hacer un simple garabato, como normalmente hacemos todos, pero que es un signo inequívoco de que es mi signo, digamos, es decir, yo normalmente me manejo con esa firma. No es necesario que sea el nombre completo. Firma manual por un lado. Y por el otro, tengo la posibilidad de utilizar medios digitales para firmar sin necesidad de imprimir
manualmente con una pluma o lapicera este signo que me representa. Me refiero puntualmente a la firma digital, que es un conjunto de operaciones matemáticas realizadas a través de un proceso de encriptado con una aplicación informática, de manera que solo una persona puede hacerlo sobre un documento y se le da ciertos elementos de seguridad informática para que no pueda ser firmado por otra persona que no sea el autor del documento. Y en caso de adulteración de este documento firmado, la firma desaparece, por lo tanto, se garantiza la validez con los distintos aplicativos para poder leer estos documentos. Dos tipos de firma. La particularidad que tiene los instrumentos particulares, o sea, que no son escritura pública, sin firma, son que precisamente falta el elemento de la firma. No hay una vinculación con la autoría de una determinada persona, que por supuesto se va a tener que completar en un juicio para probar que un determinado acto jurídico, se va a tener que completar con otros tipos de prueba. También se incluye dentro del concepto de instrumento particular sin firma a determinados impresos. Por ejemplo, en materia de derecho del consumidor, un folleto o una publicidad que obviamente no llevan firma pueden ser utilizados como prueba de una oferta en un contrato. Por supuesto, el día de mañana, cuando les toque avanzar en el estudio del derecho empresario y vean materia contractual en derecho empresario 2, van a ver la implicancia que tiene el hecho de que una publicidad, por ejemplo, en materia de derecho del consumo, como lo puede ser un folleto, un banner, genere una oferta y por lo tanto queda a un solo paso de ser aceptado para perfeccionarse el contrato. Es sin duda un instrumento particular sin firma, porque no firma una empresa, una publicidad, o un mail sin firma digital. Pero sin embargo tiene un efecto jurídico enorme en el mundo de los negocios. También se incluye dentro de este concepto de instrumentos particulares sin firma los registros visuales, es decir, que se pueden ver, o auditivos, que se pueden oír, de cosas o hechos. No llevan firma tampoco, obviamente, no se puede probar la autoría por la misma prueba, por el mismo elemento, pero se puede completar con otros medios de prueba, pero, sin embargo, sirven como un principio de prueba para probar un acto jurídico, una grabación, un video, una transcripción de algo que se dijo, pero que no lleva firma. Fíjense que el elemento siempre presente es la ausencia de la firma como elemento de autoría. Y finalmente, los registros de palabra o información, como puede ser, por ejemplo, un archivo de Word o un PDF que no se encuentra firmado digitalmente. Todos estos casos son instrumentos particulares sin firma. Esto que estoy diciendo son ejemplos, es una enunciación meramente ejemplificativa, no taxativa como se da en otros casos del código, pero que tienen todos un elemento en común y me permito recalcarlo para que les quede grabado y no tengan problemas al momento de estudiar el tema. Son los instrumentos particulares sin firma, tal como lo dice su nombre, son aquellos que no tienen firma y obviamente no son escritura pública. Y a la par de los instrumentos particulares sin firma, va a aparecer el instrumento particular con firma. La firma, como ya les adelanté, es la prueba de la autoría del documento. Entonces, tengo el documento por un lado en cualquier soporte, físico o material, y por el otro tengo un sujeto. La firma es el medio por el cual yo puedo vincular el documento con el sujeto y es la prueba irrefutable en caso de que obviamente la firma sea auténtica, hablando digital o manualmente,
de que el autor emitió una cierta declaración de voluntad en el marco del acto jurídico. Por lo tanto, la firma es el elemento de prueba de la autoría del documento y la ley le atribuye ciertos, y con la ley me refiero a todo el ordenamiento del derecho privado, le atribuye ciertos efectos, que es básicamente atribuir responsabilidad por las declaraciones emitidas en el acto jurídico en el caso de que haya un negocio jurídico. Entonces, para entender bien la distinción que hay entre el instrumento particular y el instrumento sin firma y el instrumento particular con firma, que es el instrumento privado, tenemos que pensar en un boleto de compraventa de una casa. Para poder entenderlo, si planteemos un caso hipotético en el que tengo un boleto donde figura el nombre de la casa, el nombre de quién está, por cuánto se vende, pero no tiene la firma de nadie. Y en el otro tiene la firma del vendedor y del comprador. Hoy, el derecho privado le reconoce cierto valor al instrumento ese sin firma, que es particular porque no está hecho por escritura pública, no tiene firma. Pero obviamente con eso solo no puedo reclamar la entrega de un inmueble para que se pueda hacer la escritura pública de transferencia de dominio. Lo que necesito además es otras pruebas para poder demostrar que efectivamente existe el acto jurídico. Por ejemplo, recibos de pagos. Y tengo que vincularlo obviamente con el precio que se encuentra inserto en ese documento sin firmar. Pero en cambio, si ese instrumento, el boleto de compra-venta, se encuentra firmado por el comprador y el vendedor, prácticamente no tengo que completar con otros medios para demostrar que el negocio jurídico existe, salvo que obviamente alguna de las partes niegue que esa es su firma y se tendrá que hacer una pericia, es decir, va a tener que llamarse un perito calígrafo en un juicio para que vea si esa firma es original o no. Ahí está la diferencia que existe entre el instrumento particular sin firmar y el instrumento privado. En uno se prueba la autoría del documento, en el último, el instrumento privado, y en el otro no. Hay que completarla con otros elementos de prueba. Por lo tanto, si yo tengo firma y es original, ya sea manual o digital, puedo vincular al acto jurídico con un determinado sujeto y por lo tanto es exigible para ese sujeto.